analizar los modelos de control gubernamental y evaluar los criterios de aplicación. Nuestra enseñanza, como siempre, es aprendizaje constructivista. Buscamos que ustedes construyan el conocimiento desde el análisis de casos. Vamos a empezar con este caso. ¿Por qué en Finlandia la corrupción está casi erradicada? Acá hay dos variables que tenemos que ver: corrupción y educación. Y pese a que tiene órganos de control, fiscalía y todo, es más avanzado que Perú, las tasas de corrupción en Finlandia son casi nulos. Sin embargo, ha habido un caso hace unos 3 años cuando se investigó a la primera ministra de Finlandia, que ustedes ven acá, por, si se puede decir, una especie de simulado malversación de fondos. ¿Qué pasó? Ella le dan un viático, un estipendio para desayuno, almuerzo y comida, que es aproximadamente como 30 euros, no es mucho también. Vamos a poner como 30, 40 euros en la mañana, en el almuerzo y en la cena, por ser primera ministra. Y unos fotógrafos vieron que ella estaba desayunando en un restaurante con su esposa y sus hijos, y que ella estaba pagando con la tarjeta como primera ministra. Es decir, de haber salido el desayuno, pongamos unos 20, 30 euros, pero lo que llamó la noticia fue que ella fue la que pagó. Entonces se entiende de que los 30 euros que le asignaron a ella como viático para desayuno, lo utilizó para compartir con sus hijos el desayuno y su esposa. Y por eso se le está investigando. Ese ha sido el caso más sonado en los últimos 30 años en Finlandia. Por otro lado, tenemos la educación. El modelo finlandés es un modelo curioso, en el cual no se trabaja mucho la competencia, sino la colaboración. Y algo interesante es que el cargo más respetado en Finlandia es ser maestro, cual tiene un sueldo mayor que un juez o fiscal o un auditor. ¿Puede haber alguna explicación entonces del por qué la corrupción es mínima? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Yo creo que es como que una educación, si se puede decir, un tema de medios peleas, como tú dices, usó el estipendio que se le da para que su comida, en este caso lo que ella misma compraba un estipendio para su comida, y se le investigó algo que la verdad es ilógico, como usted muy dice, es algo polémico, porque creo que no tiene nada de corrupto en este caso. A mí es muy propio, creo que acá en Perú también se ve igual. Hasta hay personas, hasta hay militares que usan los carros oficiales del ejército para llevar a sus hijos a la escuela, por así decirlo. Creo que hay un caso mediático en la noticia también. En este caso tampoco creo que se inició una investigación tan severa como en este caso usted lo menciona en el caso. Ya. Sí, está bien, pero ¿a qué se debería este tema, que bueno, tú dices que no es tan alarmante, en Finlandia fue toda una noticia el momento, pero ¿a qué se deberá que la corrupción sea mínima? Teniendo en cuenta que las penas, hay penas, pero no son tan elevadas como en Perú. Vamos a estudiar hoy día dentro de los sistemas de control que el contexto en que se sitúa el control puede influir en medidas preventivas. En este caso, el contexto de
educación. Porque ¿qué es mejor? ¿Prevenir o castigar? Prevenir. Prevenir, ¿no? Es decir, el castigo es porque el daño ya se causó. Y peor en la administración pública cuando está con millones. La cosa es evitarlo y eso implica un contexto de educación, de valores, que vamos a ver hoy día. ¿Y qué les parece el caso? ¿Acá en Perú se repiten cosas similares? No. Vamos mejor entonces que Finlandia. ¿Qué dice? ¿Cómo peor? ¿Yo? Pero están en mitad de 30 euros, miren. Bueno, este es el caso que quería analizar y ahora vamos a entrar qué es un control interno. Y ya lo hemos estudiado, pero vamos a analizarlo ahora. El control interno implica un proceso de gestión en el cual, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos? ¿Castigar? Según lo que dice esta definición, ¿cuál es nuestro meta? Uno, optimizar los recursos puede ser, pero acá en esta definición que ustedes ven, más que todo de prevención. Lo que nosotros es evitar que el daño se pase. Ya no es el tema de castigar o responder ante una irregularidad, sino prevenirlo. Y otra cosa importante, alcanzar los objetivos, ayudar a los objetivos de la entidad. El caso se acuerdan de vimos el Chandrayaan segundo. El segundo vuelo que hizo a la Luna en la India, que fue producto de un comité de auditoría que subsanó los errores del Chandrayaan primero. El tema es ahora los retos. Esa es la clave donde se está trabajando en el siglo XXI en lo que es control. Evitar los daños. Otro objetivo del sistema de control que es, acá sí como tú estabas diciendo, optimizar eficacia, eficiencia, economía en las evaluaciones de la entidad y sobre todo la calidad de los servicios. Es decir, buscamos llegar a este nivel de eficacia y eficiencia. ¿Eficiencia qué es? ¿Qué era? ¿Resultados de eficiencia? Recursos. Optimización de los recursos. Manejarlos adecuadamente los recursos. ¿Y qué será la eficacia? Con el cumplimiento de los objetivos o los resultados, correcto. Nosotros tenemos que llegar a este nivel. No nos sirve ser eficaces, pero ineficientes. Ni tampoco nos sirve ser ineficaces, pero eficientes. Ese es el punto más. La efectividad es con lo peor. Otro aspecto de esto es resguardar los recursos. Esto es más que todo un tema de gestión o administración. Cuando estamos resguardando recursos y bienes del Estado. Es administración, ¿no? En cambio, el anterior que hemos visto, ¿qué será? Gestión. Buscamos eficiencia, objetivos, correcto. Otro objetivo del control es buscar que cumpla la normatividad, el control de legalidad, el control de las normas en todas las operaciones y garantizar la confiabilidad de la información. Esto implica una cultura de respeto, de valores institucionales que también se tiene que desarrollar dentro del ámbito de control. Impulsar valores, que es la clave. Pero acá viene un tema que se puso en debate. Si ustedes ven, el objetivo es optimizar recursos. El objetivo es alcanzar eficiencia y eficacia. El objetivo es velar que cumplan las normas. El objetivo es lograr impulsar valores institucionales. Pero hasta qué punto también el objetivo será sancionar. Y esto fue el tema de debate cuando se dio esta acción de inconstitucionalidad. El expediente número 20-2015-PITC, acción de inconstitucionalidad contra la ley 29.062-622, que modificó la ley del Sistema Nacional de Control
e implementó la facultad sancionadora que tenía ahora la Contraloría con órganos sancionadores de primera instancia y Tribunal Superior de Contraloría Administrativa adscrito, en este caso, a la Contraloría. En este punto, los antecedentes eran que anteriormente no tenía esas facultades la Contraloría y con esta nueva norma se implementó de que cualquier responsabilidad administrativa funcional era competencia de los órganos sancionadores de primera y segunda instancia de la Contraloría. El tema de discusión se da en el artículo 46. Miren cómo decía. El artículo 46 de la norma esta citada señalaba que se delegaba mediante reglamentos la reglamentación de lo que iba a ser la potestad sancionadora, las faltas administrativas que iba a haber la Contraloría, y ponía como premisa lo siguiente: que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad. ¿Qué significaba? De que en base a este punto, en el reglamento, en el decreto supremo, se iban a definir cuáles iban a ser faltas graves, muy graves que iba a haber, en este caso, el órgano sancionador y el Tribunal Superior de la Contraloría. El tema de discusión era la forma en que está redactado. Miren, según lo que está redactado en el artículo 46, permite establecer qué tipo de faltas van a ser las que van a conocer el órgano sancionador de la Contraloría. ¿Lo tienen claro? Es más, esta definición nos permite distinguir entre faltas graves y muy graves y las faltas leves, porque la lógica es que las faltas leves no lo va a ver la Contraloría. ¿Te he llevado el correo del carnet? No se puede rotación. La norma permite distinguir entre falta grave, muy grave y falta leve, conforme lo delega. No. Ese es el tema de discusión de esto, porque vamos a ver qué pasó en este caso. Como les digo, la ley remitía al reglamento lo que iba a ser faltas graves y muy graves. Supuestamente el reglamento lo iba a definir en mérito de este artículo 27 citado. Asimismo, se definía en este caso que el procesamiento de las infracciones cometidas durante el proceso de control era competencia del titular de la entidad cuando fueran faltas leves. Bajo este contexto, en este punto, la ley establecía que la primera instancia que iba a conocer es el órgano sancionador de la Contraloría y el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, que ahora existe, pedía en segunda instancia. Bueno, en base a eso, se interpone una acción de inconstitucionalidad por el Colegio de Abogados de Arequipa, cuestionando esta norma, señalando lo siguiente, ¿no? Que en este caso esto es inconstitucional porque es incompatible con lo que es el Sistema Nacional de Control. En este caso señala que no sería idóneo que un órgano sancionador esté asignado a la Contraloría porque sería juez y parte. ¿En qué sentido? En que al ser adscrito a la Contraloría no garantizaría objetividad para las personas que han sido investigadas por los informes de auditoría o informes de control.
También sostenía el Colegio de Abogados que la regulación que hemos citado, el artículo 46 de la modificatoria, era una tipificación muy genérica e imprecisa. Es decir, no permitía delimitar cuáles eran faltas leves, faltas graves y faltas muy graves para delegarlo en un reglamento. Asimismo, vulnera el principio de proporcionalidad, porque la ley contemplaba que se podía explicar como inhabilitación hasta un año. Y lo que cuestiona, como plazo mínimo un año, por favor, inhabilitación un tribunal administrativo, inhabilitación al cargo. Sin embargo, señalaban que el Código Penal, cuando regula inhabilitación penal, señala en este caso que la inhabilitación puede ser, según el Código Penal, de 6 meses. Y entonces decían que no había proporción. El Código Penal señala como pena de inhabilitación 6 meses. En cambio, la inhabilitación administrativa, que debe ser menos gravosa, figura un año. No hay equidad. Por su parte, la Procuraduría señaló que no se vulnera los principios de independencia y parcialidad, pues estos órganos cuentan con autonomía técnica. Hizo recordar que hay tribunales administrativos adscritos en todo sector. Y bajo esa lógica también señaló como ejemplo que el Tribunal Fiscal también está adscrito al Ministerio de Economía y no necesariamente no resuelve según favoreciendo siempre a la SUNAT en impugnaciones. Asimismo, también señala de que todos los tribunales cuentan con miembros del tribunal que son altamente calificados, profesionales y por lo tanto son autónomos, en este caso, frente al sector donde está adscrito el tribunal administrativo. En este punto, también señala de que la potestad sancionadora que contempla para la Contraloría contribuye a la lucha contra la corrupción y deficiencias identificadas dentro del sistema administrativo. Por otro lado, también señala que lo que dice el Colegio de Abogados es relativo, porque la Ley de Procedimiento Administrativo General, ustedes lo deben saber mejor, señala que el principio de legalidad en faltas administrativas es distinto al principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal, los delitos tienen que estar expresamente regulados por ley. En cambio, en faltas administrativas, dice la Procuraduría, se puede delegar vía reglamento las faltas. Es decir, se puede mencionar de manera general en la ley que se va a sancionar y el reglamento ya detalla y define específicamente las faltas administrativas, a diferencia de la legalidad penal. Por otro lado, también sostiene en este caso que cualquier error que pueda sucederse en un órgano sancionador puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa. Y si no están de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, queda también en este caso las impugnaciones judiciales vía contencioso administrativo. Por lo tanto, estas resoluciones no son cosa juzgada, no constituyen resolución definitiva y pueden ser inclusive recurridas a nivel judicial. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿A quién le damos la razón? Por favor, ¿no me debe agregar? No, por temas personales, pero ellos son no. ¿Ellos son no? Sí. Ok. Por favor. A ver. Declaramos inconstitucional esa ley que no es propio de un órgano de control sancionar. Puede fiscalizar, pero no sancionar porque estaría siendo juez y parte. Ese es el argumento del Colegio de Abogados. También hay desproporción. La inhabilitación administrativa es un año cuando la inhabilitación material es solo 6. También, como le digo, el tema de la reglamentación de las faltas. El Colegio, al respecto, la Procuraduría dice esto, ¿no? Que no. Un tribunal administrativo está escrito a todo sector. Bajo esa lógica, todos los tribunales administrativos tendrían que ser eliminados. Tienen autonomía técnica, funcional.
Y por otro lado, no estamos hablando de una ley penal, estamos hablando de una ley administrativa. Las faltas se regulan, se pueden definir en reglamento, no necesariamente en una ley. A ver, aquí le damos razón. ¿Vale? ¿Sí? ¿Armando? Sí. O sea, creo que es contrario a la misión que debería tener un órgano de control, ser un tribunal administrativo con las funciones que tenía en ese momento, ya que si en este momento creo que aún los órganos de control interno no estaban en la Contraloría, sino que son a posteriori que ingresen al sistema, pero la función de la Contraloría es más bien ser una parte en la investigación y en llevar, por así decirlo, como investigadores los procesos administrativos y de ser necesario derivar al ámbito penal, a la fiscalía, las sanciones, ¿no? Por lo tanto, sí se podría interpretar que más allá de que dentro de la estructura interna de la Contraloría estén divididas las funciones en órganos distintos, sí recae en una misma entidad dos funciones que son contradictorias, ¿no? O sea, estoy de acuerdo a grosso modo con el argumento principal del proyecto de abogados de Arequipa. Arequipa. Sí. Ok, puede ser, ese fue un tema de discusión. Bueno, realmente nunca se había visto, porque es verdad, esto de la potestad sancionadora recién apareció hace unos 10 años. No se tenía claro hasta dónde podía haber una Contraloría, ya que había habido antes ellos eran ejecutorios. Puede ser un tema, pero yo me pongo como abogado del diablo y digo, si todas estas funciones, ¿cómo podría que se le haya visto que es la Contraloría, que es prevenir, lograr objetivos, velar por el cumplimiento normativo? ¿Cómo lo podría lograr si usted no tiene también la facultad de sancionar? Yo me pongo en ese punto, ¿qué opinas? Es que yo creo que deberían ser dos sistemas distintos, ¿no? Y después se puede definir porque nuestro sistema de control tiene particularidades propias, o sea, no es, a diferencia de otras normas, no es importado, sino que tiene varias peculiaridades en comparación a la región, ¿no? Pero yo creo que son dos sistemas separados. Uno es el sistema que por así decirlo tiene los dientes para poder sancionar, y otro sistema debe ser el que acompañe al funcionario público y a la función pública en ser más eficientes, eficaces y en prevenir las posibilidades de corrupción, ¿no? Okay. Sí, es un argumento válido, el tema de roles, balance de poderes. Y finalmente yo me pongo un punto para Armando y para todos, ¿no? Digo, pero por ejemplo en Asia, ¿se acuerdan que vimos? Tenemos la CPB, el programa de protección de Hong Kong, ¿se acuerdan? Y esos sistemas, esos órganos de control cubren todo, ¿no? Es más, invaden hasta fueros penales. Pero darle un poquito de, si lo hacen en Suiza, en Asia, con todas esas facultades, ¿por qué no darle un poquito más a la Contraloría? Claro, No, si quieres, Pues creo que he usado tu pregunta, pero si puedes intervenir. o sea, creo que son sistemas políticos, incluso diseño político distintos, ¿no? Creo que en su momento tenía sentido que esté la Contraloría porque era el órgano con mayor independencia de los otros poderes del Estado que había, entonces por lo menos se permitía tener una independencia política con respecto a los funcionarios y las autoridades de turno, ¿no? Creo que en ese sentido tenía sentido que tuviera las cosas como un método de proteger el mecanismo de prevención y de persecución a la corrupción, ¿no? Okay. Pero creo que en un modelo de separación de poderes deberían haber dos entidades autónomas, constitucionalmente autónomas, una dedicada al control interno, a la prevención y otra dedicada a la sanción. Antes, antiguamente había el famoso Tribunal de Servicio Civil. David, y luego su nombre. Andrea. ¿Sí? Yo me voy a poner del otro lado. El tema es que muchos funcionarios, por decirlo previamente, le sacan la vuelta a la ley. Entonces, si bien la Contraloría tiene una función que, digamos, de investigar y de emitir un informe adjudicando la responsabilidad
creo que quien ejecuta la entidad, de la sanción. Entonces, ahí también puede haber una especie de corrupción o especie de favorecimiento o especie de dar, digamos, una sanción blanda a alguna autoridad que esté por influencias o por lo que sea. Entonces, creo que la parte cultural nuestra, que siempre es leer el vivo y que le saca la vuelta a la norma, justificaría el hecho de poner un poco más de rigor para ajustar mejor las tuercas a la hora de controlar y hacer efectivo ese control mediante una sanción. Es decir, se puede adjudicar los fines, en este caso del institucional, si se encarga otro. El tema del favoritismo, un poco de impunidad. Digamos que se puede relajar la justicia. Relajar la justicia. Ok, gracias David. Por tu nombre nuevo. Carmen. Sí, Carmen. Por ejemplo, yo tenía la oportunidad de realizar investigaciones sociales que derivan de temas de tecnología. Y por lo general, en realidad, el área de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, cuando hacen la investigación para sancionar al funcionario, en realidad ahí se nota la especificidad que tanto manejan bien los temas, porque la Contraloría es un informe, pero ya el área específica interna se encarga de hacer las averiguaciones directas con los funcionarios y bueno, también tratar de enmarcar bien qué tanto están relacionados con sus funciones, porque a veces le buscan un culpable, pero de repente la persona no tiene como tal asignada la función. Entonces yo creo que si de repente la Contraloría entra directamente a sancionar, podría ser ya un poco arbitrario y se podría dejar de valorar la investigación propia que tiene que hacer la entidad, ¿no? Entonces, usualmente cuando llegan ese tipo de procesos, lo que más reclaman es eso, que a veces las sanciones son un poco copia de lo que dice el informe, pero no hay un análisis que ha hecho la propia entidad sobre el Ok, realmente una discusión, ¿no? Es un tema complejo. ¿Cómo sancionar administrativamente con un ente autónomo que no sea propiamente el Poder Judicial? Por ejemplo, en Francia, yo a un Consejo de Estado en funciones con el proceso administrativo, hay el Consejo de Estado que es un tribunal supremo administrativo que tiene el mismo rango del Poder Judicial y sus decisiones son del mismo rango. Pueden ser realizables solamente por la Corte Constitucional, como acá Perú, la Tribunal Constitucional, y es especializado para todos sus temas. Pero bueno, Perú tiene otro modelo, un sistema judicialista. Vamos a ver acá cómo resolvió el Tribunal Constitucional. Para empezar, hizo recordar que las resoluciones administrativas en nuestro modelo pueden ser impugnables vía contencioso administrativo. Por otro lado, señala que hablar de independencia o imparcialidad en la autoridad administrativa no es propia, porque tengan en cuenta que la actividad administrativa no es un ente jurisdiccional, cumple la ley, y lo único que se puede pedir acá es un tema de objetividad, pero no independencia e imparcialidad, que es propio del Poder Judicial. Por otro lado, los órganos que resuelven los procedimientos administrativos reconoce el tribunal que deben ser independientes. Es decir, independientes en el sentido que no resuelvan bajo consigna que dé el titular de la entidad. Por otro lado, analiza cómo se regulan las faltas administrativas a diferencia de los delitos en derecho penal. Y en materia administrativa, temas de legalidad, tipicidad, culpabilidad constituyen principios también básicos del derecho sancionador administrativo y también propios del derecho penal, en ambos. Sin embargo, hace una referencia a lo que ya también dijo la Procuraduría. El principio de legalidad en administrativos para regular faltas administrativos es distinto al principio de legalidad penal. ¿En qué sentido? En este caso, no es necesario que esté detallado en la ley las faltas administrativas, su tipificación, sino esto se puede remitir a las infracciones por reglamento. El reglamento puede definir la tipicidad o las faltas graves o muy graves que puede haber. En este caso, lo que sí es claro es que el reglamento no puede ir más allá de la ley. La ley
ley te va a poner el tope, el límite. Esto me vas a regular, por ejemplo, te va a enunciar las faltas graves referidas a uso indebido de recursos, violación del control de legalidad. Te dan una pauta a la ley y en base a eso el reglamento tiene que definir esas pautas. Es decir, la ley tiene que decirte el marco de acción en el cual se van a definir las pautas. Por otro lado, el tema del cargo público señala que conforme a la Constitución, este es un derecho que sería lo que se conoce como un derecho de constitución material. Ustedes saben cuál es la diferencia entre constitución formal y material, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces les pregunta en el examen eso, ¿no? El examen grado. A ver, agrávese, acuérdense. Constitución formal implica derechos, principios que expresamente están regulados en el texto. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, garantías ante la flagrancia delictiva, son parte de la Constitución formal. Pero hay la Constitución material, que son derechos, principios implícitos, que no están expresamente normados en la Constitución, pero tomando en cuenta el sistema constitucional de manera amplia, se puede deducir que existen, aunque no están expresamente regulados. Dentro de este mundo de lo que es constitución material, el tribunal reconoce que hay un derecho implícito que forma parte de la constitución material, el derecho fundamental de acceso a la función pública. Y en ese contexto de lo que es derecho al acceso a la función pública, señala y hace suyo lo que es un control de convencionalidad. Es decir, ¿saben qué es un control de convencionalidad? Correcto. Un control de convencionalidad haciendo suyo el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza versus Venezuela. ¿En qué sentido? En ese caso a un alto funcionario lo destituyen y le impiden cualquier cargo político. Es decir, y él iba hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, bueno, las acciones públicas pueden darse, pero eso no puede conllevar inhabilitación de derechos políticos. No puede suspenderlo en cargos o asuntos políticos, de ser elegido, de ser candidato, de votar con él. Eso tiene que ser última opción. Por otro lado, analiza el Tribunal Constitucional la distinción entre una sanción de inhabilitación administrativa versus una sanción penal. ¿Por qué? Porque hay un tema de discusión del Colegio de Abogados de Arequipa respecto a que no hay proporción porque la sanción penal, la inhabilitación es de 6 meses y en la sanción administrativa es 1 año. Pero la pregunta que yo les hago es lo siguiente: ¿tendrá la misma connotación que ustedes tengan antecedentes penales que sanciones administrativas? No. No. ¿Cuál sería más grave? Penales. Los penales, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿cabe esa homologación o comparación entre inhabilitación penal y administrativa? No. Entonces, no puede. El tribunal coincide en eso y dice que resulta incorrecto hacer una comparación entre una inhabilitación administrativa y una inhabilitación penal. Analiza el caso, en análisis del caso, del tema de la independencia. Y dice, ¿será válido hablar de independencia en tribunales administrativos? Dice, no. Acá no se discute el tema de independencia, sino de objetividad. Y en ese sentido señala que no se ha vulnerado nada respecto a la independencia. Esto es, estos órganos, instructor, sancionador y Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa y de Apelación, los 3 pueden estar adscritos a la Contraloría, porque no son órganos de poderes del Estado, no son órganos jurisdiccionales, pero sí tienen que tener una autonomía técnica. Y en ese punto es como le estaba conversando al inicio. En el Ministerio de Economía está adscrito el Tribunal Fiscal.
El tribunal fiscal no necesariamente atiende o resuelve a favor de la SUNAT. En algunos casos el contribuyente gana. Lo que se pide no es tanto independencia, dice el tribunal. No van a encontrar ningún tribunal administrativo es independiente. Lo único independiente es el Poder Judicial. Lo que puede exigirse más bien es autonomía técnica funcional, que actúe con objetividad, nada más. Pero independencia no es propio de un tribunal administrativo acá en Perú. Por otro lado, también analiza que el Tribunal Superior cuenta con un mayor grado de autonomía e independencia porque se trata de un órgano colegiado que goza de autonomía técnica funcional y que inclusive para postular, se postula tal cual con el mismo rango de un juez superior. Ahora bien, lo que viene de discusión es el tema de legalidad. Hemos conversado que el tribunal dice sí, se puede establecer que la ley te da un marco en virtud del cual tú vas a reglamentar vía administrativa que es falta leve, falta grave y falta muy grave. Pero en el caso que estábamos conversando, se acuerda que el artículo 47 decía lo siguiente: este era el marco que daba para reglamentar. Lo que ven acá. Delimitar qué era falta grave, falta leve y muy leve, falta leve, grave y muy grave. No. ¿Qué dijo el tribunal? Esto es extremadamente general. No te permite desarrollar qué faltas graves se van a desarrollar en el reglamento. No te lo explica. Porque esto da tanto para falta leve como para falta grave y muy grave. En ese punto, respecto a las sanciones, también se advierte en este caso que las sanciones pueden imponerse entre 1 a 5 años según la infracción grave y muy grave por responsabilidad administrativa funcional. Empero, tampoco no establece cuáles son las sanciones y en qué tipo de faltas van a ser. Es decir, la norma, la ley no te especifica nada, no te gradúa hasta dónde va a ser una inhabilitación por falta leve, perdón, por falta grave, y hasta dónde va a ser el marco de acción de una falta muy grave de inhabilitación. No te lo desarrollo. Por otro lado, advierte que esta inhabilitación tiene que haber una decisión de que no deben restringirse derechos políticos. El hecho de que sea sancionado en la vía administrativa por la Contraloría no puede conllevar que la entidad administrativa impida postular a cargos políticos. En términos sencillos, una sanción administrativa no puede conllevar que esta persona se le impida postular como alcalde, gobernador regional o congresista, porque estaría vulnerando derechos políticos. Eso no puede ser un órgano administrativo. Pero uno me puede decir, pero doctor, ¿y cómo el Congreso lo hace? ¿Pero este es un órgano administrativo o es otro poder del Estado? Es otro poder del Estado. Totalmente distinto. Acá estamos hablando de órganos administrativos. Un órgano administrativo no puede, dice el tribunal, en base a este control de convencionalidad del presidente de la Corte Interamericana, no puede imponer sanciones que afecten derechos políticos del ser elegido. Y en este caso el tribunal dice que se tienen que tener estas restricciones y estas facultades que tenga el Tribunal Superior. En otras palabras, un Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa o un órgano sancionador de la Contraloría no pueden sancionar con cargos públicos en los cuales conlleven el voto popular. No está dentro de su. Por otro lado, también reafirma que no es posible comparar un antecedente penal de inhabilitación con un antecedente penal a nivel administrativo. Es más grave. Una cosa es cometer una falta, otra cosa es cometer un delito, que es una inhabilitación penal. Respecto al cuestionamiento de las potestades sancionadoras, porque muchos se discutía de que los tribunales fueran adscritos a la Contraloría, conforme a los precedentes, se advierte que en ese caso no habría incompatibilidad. En este punto el tribunal dice de que para que... Perdón, lo que recién he comprado ya está en el Bueno, en este punto el tribunal dice lo siguiente, ¿no? Que en este caso no es inconstitucional esto, es permitido. ¿Y por qué es permitido? Acá hay votos singulares muy interesantes. Tenemos el voto singular. A ver, pregunta examen. Diferencia entre voto singular y voto discordante. ¿Cuál sería? ¿Qué es la diferencia?
Discordante. ¿El primero que dijiste que hay? Singular es igual. Es lo mismo. Y Por ahí sería. El voto singular es cuando estás de acuerdo con. ¿Sí? Doctor, el voto singular sería en el caso de que esté de acuerdo con el fallo que ha decidido la mayoría, sin embargo puede agregar fundamentos. Y en el caso de un voto en discordia, significa que no está de acuerdo con el fallo que ha decidido la mayoría del Tribunal Constitucional en este caso. Correcto, esa es la diferencia, ¿no? En uno, discordante, para nada no estás de acuerdo con él. En cambio, el singular, sí estás de acuerdo, pero quieres ampliar más fundamentos. ¿Sí? Es correcto. ¿Tu nombre es verdad? Abigail. Gracias, Abigail. Sí, muy bien. Buena la respuesta. Acá el tribunal hace dos votos singulares. Uno es de Espinosa Saldaña, que señala algo interesante, ¿no? Dice que la función de control no se agota solamente por identificar el hecho mediante un proceso de auditoría, sino, en este caso, también señala que implica la posibilidad de aplicar medidas represivas que aseguren la eficacia de las normas. Es decir, la lógica es la siguiente: ¿cómo podemos garantizar la eficacia de los objetivos del control si no se tiene órganos sancionadores que repriman y garanticen tal cumplimiento? Por su parte, Marianela Ledesma nos dice que en este caso no es algo explícito, pero tampoco es incompatible con la Constitución delegar funciones potestades sancionadoras a la Contraloría. En este punto considera ella lo mismo. En ese sentido, la potestad sancionadora se encuentra justificada con las atribuciones explícitas que tienen los órganos públicos. Esto es, bajo una finalidad teleológica, se establece que estas atribuciones cumplen con el objetivo que tiene la Contraloría, de lograr los objetivos institucionales. Y cuando se dice que en este caso utilizando una argumentación teleológica, a la pregunta de grado, cuando estamos hablando de una argumentación teleológica, ¿verdad, David? Porque es una interpretación que va a los objetivos mismos a los cuales fue ideado. Correcto, sí, a los objetivos. El telos es el propósito, tratamos de ver cuál es el fin de la norma y en base a eso interpretamos. El fin que es garantizar los objetivos de la institución. Esta potestad se alinea a esos objetivos. Y por eso que la magistrada dice, sí, es compatible. No será explícito, pero implícitamente guarda coherencia con los objetivos institucionales. En suma, el tribunal en ese extremo concluye de que sí es fundada en parte, es decir, fundada en el sentido que delegan al Congreso que tiene que precisar, bajo el principio de legalidad administrativa, cuál va a ser el marco en el cual se va a reglamentar las faltas graves y muy graves que va a haber en la Contraloría, pero el resto de los demás declara infundada. ¿Qué opina de la sentencia? ¿De acuerdo o en contra? De acuerdo. ¿Compatible o no? Porque al final ya el tribunal ya nos ha puesto la decisión, ¿no? Puede criticar o estar a favor, pero es importante debatir ideas. ¿Qué opinas? ¿Comparten el criterio? ¿Cómo entiende este silencio? A ver. A ver. ¿Su nombre es Luca? Dayan, ¿tú qué opinas?
inicio un bonito debate, pero al final, como que no les gustó al final, o sí les gustó al final del cuento que les conté. A ver, vamos a calentarnos un poco. A ver, vamos a hacer unos ejercicios ahora con los que son modelos. A ver, los sistemas de control. Estos son los modelos que están muy en boga en América, incluido América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Tenemos el sistema COSO, que es el acrónimo de Marco Estructurado de Control Interno, que lo realiza esta organización. Ustedes la ven acá, que después la publicaron en 1992. Tenemos el nuevo COSO reforzado, que se dio en el 2004, están los escándalos de Erdo. Tenemos el MISIC, que fue un modelo que creó esta Asociación Civil de Contadores, que también es muy bueno. Y tenemos el MESI, que fue un modelo de sistema de control que la Agencia de Estados Unidos regaló, le donó a Colombia.